Un hijo es una bendición. ¿Cuántos dicen? Amén. Y no quise tomar mucho tiempo en esta presentación, porque de hecho el sermón que Dios inspiró, amén, estuve trabajando desde la semana antepasada en este sermón. Y quiero predicarte un sermón que he titulado La bendición de los hijos. La bendición de los hijos. Y esta mañana quiero predicar un sermón a los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Amén. Bastante. Un servicio que prediqué sobre las madres, dije, ¿cuántos hijos hay aquí? Y una hermana me dijo, todos somos hijos, pastor. Cierto, amén. Pero también quiero predicar a los jóvenes, abre tu corazón, porque si un día vas a tener una familia, vas a tener que ser padre, amén. Los hijos son una bendición, amén. Quiero con este sermón que entendamos la bendición que tenemos en nuestras manos. Como les he dicho, Dios nos ha hecho mayordomos de lo que tenemos. Eso quiere decir que todo lo que tenemos en nuestras manos no es nuestro. Nuestra vida no es de nosotros, depende de Dios. Nuestra salud no es de nosotros, depende de Dios. Nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestro tiempo no es de nosotros, depende de Dios. Ahora nuestros hijos, aunque nosotros los tuvimos, dirían las mamás, yo lo cargué 9 meses en mi panza. Yo sufrí cuando lo tuve. Hermana, esos hijos que tienes son de Dios. Tú eres quien los cuida, sí, pero Dios te los ha entregado. Y quiero que entiendan con este sermón que la bendición viene a través de tus hijos. Aunque son bien tremendos, son bien chiflados, algunos bien corrosillos y que parecen ángeles pero caídos. Un hijo es una bendición, amén. La Biblia nos dice ahí en Salmo 127, versículo 3 al 5. Salmo 127, versículo 3 al 5. Cuando estés ahí, da un fuerte amén. Salmo 127, versículo 3 al 5. Amén. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Iglesia, qué bendición que hoy podemos presentar a estos dos bebés, amén, que vinieron, sus padres son nietos de mi hermana Elsa, amén, ya tienen con nosotros casi desde el inicio de la iglesia, amén, y ha sido una gran bendición. Pero ¿cuántos saben que a un niño se le tiene que enseñar? A un niño se le tiene que guiar. Ahorita presentamos a los bebés, le dije a los padres, nuestro deber es instruirlos en el camino de Dios. Un hijo es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? En un mundo donde muchas veces los hijos son vistos como una carga, hay personas jovencitas incluso que tienen bebés antes de tiempo y dicen, un niño es una carga, ya no me dejó hacer lo que planeaba con mi vida. Unos los ven como un problema, incluso hay niñas, de hecho estaba viendo el caso de una jovencita de 11 años que acababa de dar a luz, y ven a los hijos en lugar de como una bendición, como un estorbo, cuando la palabra de Dios nos recuerda claramente que herencia de Jehová son los hijos. Es un regalo, es algo que se nos ha entregado en nuestras manos, y qué bendición poder contar con ellos. Yo tengo 2 niñas chiquitas, bien tremendas, yo creo. Lía tiene 3 años, Julieta tiene 6, pero son una gran bendición. Es lo único que vas a poder dejar como legado. Olvídate de las casas, del terreno, del dinero. Tus hijos son tu herencia. Tu hijo o hija, no importa. Uno dice, no, que sea hijo, qué bendición tener hijos. Pero independientemente, son tu legado, son tu sangre, es tu herencia. Y como te dije, esta predicación no es solo para padres biológicos, sino también sé que hay padres de crianza, abuelos que tomaron ese papel con algunos de sus hijos, de sus nietos, padres espirituales
abuelos, como te digo, jóvenes que un día serán padres. Entonces abre tu corazón, amén, para que Dios pueda hablar a tu vida. Y de alguna u otra manera, cada uno de nosotros formamos parte de esa crianza para los niños. Incluso aunque no tengas hijos jovencitos que van a entrar a la escuelita a enseñarles a los niños de la palabra de Dios, tú vas a ser parte de esa crianza para ellos. Vas a ser parte de esa formación, vas a ser parte de ese crecimiento. Y quiero ver como primer punto, un hijo es una bendición. ¿Cuántos han escuchado ahorita a los jovencitos? Dice, ya salió con la Bendy, o ya trae la Bendy la muchacha, no puede salir porque anda con la Bendy. La bendición. Ahora ya sé que a todos les dicen Bendy a los chiquillos, pero es cierto, ahí en Salmo 127 lo acabamos de leer, nos dice: Jehová, herencia de Jehová son los hijos, y cosa estimada para el vientre que lo tuvo. La Biblia no dice que los hijos pueden ser una bendición, depende de cómo se comporten. Los hijos no dice son o pueden ser una bendición, depende si es niño o es niña. Los hijos pueden ser una bendición si sale güerito, sale negrito. No dice eso la Biblia. Nos dice claramente que son una bendición desde que nacen. Es más, desde que están en el vientre. No cuando se portan bien, no cuando cumplen tus expectativas, no cuando tienen éxito, no cuando son el hijo que querías tener. Lo son desde que llegan. Lo son desde que sabes que van a nacer. Y lo serán aún cuando crecen. Los hijos son una bendición. Y sí, son un batallar, van a decir los papás, las mamás. Y son los que nos sacan canas verdes. Yo estoy joven, me veo acabado por mis niñas. Pero decía mi abuela, ustedes me sacan las canas verdes. Pero cuando tu hijo o hija camina en Cristo, te das cuenta que es una gran, gran bendición. Y te ahorras un montón de problemas. Ahorita voy a tocar un poquito más de esto. Pero la Biblia nos menciona que hubo un momento cuando los discípulos vieron que niños se estaban acercando a Jesús. Jesús acababa de predicar, estaba sentado, y llegan los niños y se le empiezan a acercar a Jesús. Ya saben cómo son los niños. Yo me imagino allá los niños jalándole la túnica, subiéndose encima de Jesús. Y llegan los discípulos y les dicen: hey, no estén molestando al maestro, o déjenlo. Ellos los querían correr, querían quitar a los niños de Jesús, pero Jesús sabía el valor de ellos. Y ahí en Marcos 10, versículo 13 al 14, Marcos 10, 13 al 14, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Dejar que los niños vengan a mí. Fueron palabras de Cristo. Esto nos da a entender que el reino de Dios, los niños no son un estorbo. Los niños no son una molestia, como a veces piensan los papás. Los hijos no son un freno para tus planes. Los hijos son una bendición. Los hijos deben de ser tu prioridad. Bueno, después de tu esposa y esposo, los hijos. De ellos es el reino, o como ellos es el reino de Dios. Pero ¿sabes por qué tus hijos son una bendición? ¿Sí sabes o no? Contéstenme. Porque ese niño tremendo, ese niño problema, ese niño que no te hace caso, nos enseña que como padres tenemos que amar sin condición. Yo conozco mucha gente ya grande que tiene a sus hijos anexados, que tiene a sus hijos en las calles, que tiene a sus hijos en las cárceles cada fin de semana. ¿Y sabes qué hacen? Van, los sacan y les sirven su comida y los cuidan. Y los aman. ¿Por qué? Porque un hijo te enseña que tienes que amarlo sin condiciones. Es el mismo amor que Dios nos tiene a nosotros. El amor hacia un hijo nos muestra cómo Dios nos ama. La palabra de Dios nos dice que Él es nuestro Padre. Y nosotros como hijos somos bien chiflados. Y nosotros como hijos somos bien tercos. Y nosotros como hijos no obedecemos. Pero Dios nos sigue amando.
Y es lo que nos pide hacer como padres. Nos entrega a nuestros hijos en nuestras manos para que podamos entender que nuestros hijos tienen que recibir un amor incondicional. Porque ¿cuántos saben que aunque tu hijo sea un chiflado, te haga batallar, casi te haga sacar la bilis? ¿Cómo le dicen sacar la bilis? Hay varita y hay corrección, pero ese es otro sermón. Pero los sigues amando igual. Sigues viendo por ellos. Sigues metiendo las manos al fuego por esos tremendos. Yo he visto tantas madres y padres, pero más las mamás, amén, que aunque su hijo ya sea mayor, ellos lo siguen viendo como ese bebé. Aunque su hijo ya tenga 30 y bigote y todo. Mi hijito, vente, mi hijito, siéntate. Y aunque quizás no es el hijo, la hija perfecta, lo sigues amando. Como padres tenemos la responsabilidad de a esos hijos, a esa bendición, a esa bendi, como le quieras decir, guiarlos en los caminos de Dios, desde pequeños. ¿Por qué? Porque dice la palabra, si los guías desde pequeños, cuando crecen, ya no se te desvían, o no tanto, amén. Pero si no lo hacemos, es una gran responsabilidad y un gran riesgo para cuando sean grandes, no tener que batallar con ellos, para cuando sean grandes, no tener que tratar tantos temas con ellos, para cuando sean grandes, no tener que andar buscándolos fuera de la casa. Instruye al niño en su camino. Ahora, esto no es una garantía al 100%. Yo conozco hijos que han crecido en los caminos de Dios. Ellos cuando crecen toman su decisión, decisiones locas de jóvenes, y se van. Pero si tú cumpliste con tu deber como padre, créeme que esos hijos, aunque se vayan, vuelven. Amén. Esos hijos, aunque quieran disfrutar un momento, un rato el mundo, se dan cuenta que no es lo correcto y regresan al camino de Dios. Y cuando un hijo ora, viene a la iglesia, te pregunta cosas de la Biblia, lo ves levantando sus manos en la alabanza, canta, cuando le dices voy a orar contigo, voy a leer contigo, voy a creer contigo, eso muchas veces como padres nos anima. El ver a tus hijos servir a Dios nos motiva y nos aviva la fe que hay en nosotros. Yo veo a mis niñas emocionarse, les dije el día de Navidad, sí, les voy a comprar unos juegos, pero no esos juegos de Nintendo, porque eso te hace perder tiempo. Ni te voy a comprar juguetes, ya tienes un montón ahí en tu cuarto. Y les voy a regalar una Biblia. Y unos juegos de mesa, pero esos ya fueron después. Pero cuando estaban abriendo sus Biblias, esas de animadas, de monitos, de muñequitos, empezó mi niña más chiquita de 3 años, Mariel, y empieza a gritar, y subí un video a mi esposa. ¡Qué emoción! Y abraza la Biblia. ¿Y sabes qué hizo? Avivó mi corazón. Porque es algo que nos emociona como padres. Cuando estamos comiendo y de repente por las prisas estamos ahí, yo oro y empiezo a comer y llegan mis niñas y se sientan después. Me dicen, ¿no oramos? No, sí oré, yo no escuché. Y se pone Julietita a orar. ¿Sabes qué hace eso en tu corazón? Te aviva, te hace sentirte bien, te hace sentir que estás haciendo algo bueno por ellos. Porque el mejor camino es el camino de Dios. Y cuando tus hijos están en el camino de Dios, ¿sabes qué? Es una bendición para ti. Ellos son una bendición, pero que estén en el camino de Dios son una bendición para ti. Son un apoyo espiritual. Es una alegría para tu casa. Tus hijos deben de ser lo mismo para ti. Quizás no vienen a la iglesia, pero tráelos. Si viven en tu casa, tienes toda la autoridad de traerlos. Quizás tus hijos no quieren servir a Dios, ora por ellos, para que puedan ser una bendición para ti. Dice Proverbios 17, versículo 6. Proverbios 17, versículo 6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Ahora dice que los hijos son corona de los padres, no solo en la infancia, sino también en la adultez.
Imagínate ahorita la hermana Elsa y el hermano Jaime, cómo se han de sentir con sus nietos. Bien emocionados, bien contentos. De seguro son los que los chiflan. Sí. Así son los abuelos. Porque para ellos son corona. Son algo de bendición, son algo de valor. Y qué bendición, amén, es poder tener hijos y tener nietos ya después. Yo llevo a mis chiquillas con sus abuelos. Y llegan con sus abuelos, ahí están pegados, les dan sus frutas, los abrazan. Y dice mi suegra, son la alegría de la casa. Le digo, bueno suegra, ahí se las dejo, al ratito vengo. Cuídemelas. No te creas. Pero ¿cuántos saben que es una bendición tener hijos en Cristo? Amén. ¿Cuántos conocen la historia del profeta Samuel? Amén. Amén. Su mamá Ana no podía tener hijos. Ella oraba a Dios, de hecho clamaba en el templo llorando desconsoladamente para que Dios le diera un hijo. ¿Sabes por qué? Porque Ana entendía que un hijo era una bendición. Ana entendía que tener un hijo, no sabía cómo iba a ser, no sabía quién iba a ser, no sabía si iba a ser el gran profeta Samuel, pero ella oraba y clamaba por un hijo, porque es una bendición. Ella clamó, ella entendió que un hijo era la bendición, pero también sabía que era una gran responsabilidad. Así que cuando Ana tuvo a su hijo, lo dedicó a Dios, así como lo acabamos de hacer ahorita. Pero Samuel creció en el templo. Llegó a ser un gran profeta, llegó a ser un gran guía espiritual para toda una nación. Y no fue una bendición solamente para su madre, fue una bendición para muchos. Qué bonito sería que tu hijo pueda crecer en Dios y que no sea una bendición solamente para ti, que pueda ser una bendición para muchos. Que te puedas sentir orgulloso, orgullosa de que ellos están haciendo cosas para Dios. Yo pienso que cada padre que está aquí espera lo mejor para sus hijos. Lo mejor es Dios. Cada padre que está aquí espera lo mejor para sus hijos. Y que aparte de ser una bendición para ellos, ellos puedan ser de bendición para otros. Ahora, como te digo, tu hijo, tus hijos, no sé cuántos tengas, tu hija, son una bendición y te necesitan. Amén. Escucha bien, padre, porque los papás somos los más. Sus hijos son una bendición, pero te necesitan. Y no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes. Y no hablo de presentes de que estés en la casa, porque puedes estar en tu casa. ¿Dónde está? Y en el sillón. Hasta su efecto y todo. Puedes estar en tu casa. Puedes estar en tu casa y no estar presente. Y tus hijos te necesitan. Ahora, mamás, tampoco se hagan porque ustedes también. Tus hijos te necesitan. No necesitan padres perfectos, pero necesitan padres presentes, padres que los acompañen, padres que les ayuden en su crecimiento, que los guíen, que los enseñen a caminar y no nada más físicamente, sino espiritualmente, y que cuando crezcan, esos hijos puedan recordar lo que tú fuiste para ellos, que tus hijos puedan agradecerte por muchas cosas que viste e hiciste por ellos. Tus hijos te necesitan. ¿Qué les enseñaste? ¿Cómo los apoyaste? ¿En qué les ayudaste? ¿Cómo los trajiste a la iglesia? ¿Cómo les enseñaste de Dios? ¿Cómo les ayudaste con sus tareas? Ellos necesitan de sus padres y son una bendición para ti. En el segundo punto que quiero ver, nuestro deber como padres. Deuteronomio 6, versículo 6 al 7. Deuteronomio 6, versículo 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y ahí Dios les está hablando al pueblo y les está diciendo: lo que yo he puesto en tu corazón le vas a enseñar a tus hijos.
Vas a repetírselos cuando estés en tu casa, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten y cuando te levantes. ¿Sabes? Yo admiro mucho a mi esposa. ¿Dónde está mi esposa? Que me haga tortillas de harina. Que le voy a decir cosas bonitas, va a estar buena la cena. Yo admiro mucho a mi esposa y no porque sea mi esposa, sino por la mamá que es. Yo veo cómo le enseña a Julietita, llega de la escuela y me dice, a veces yo hago de comer. Me dice, ¿puedes hacer de comer? Es que le voy a checar las libretas a Julieta. Digo, ¿para qué? Para ver qué hizo hoy. Y si lo hizo mal, que lo vuelva a hacer y ayudarle. Bueno, cuando se van a acostar, a veces me toca irme a acostar solo primero, porque se va con mis niñas y en lugar de un cuento les lee un pedacito de la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer como padres. Enseñar. Repetir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios nos da hijos como una bendición, pero también como mayordomía. Es lo que les decía ahorita. No nos pertenecen, no son de nosotros. Dios nos los ha puesto como una bendición, pero nos los ha confiado y espera que nosotros hagamos el bien con ellos. Junto con esa bendición, ¿cuál es tu deber como padre? Como padre, tenemos que ser ejemplos. Voy a repetir eso. Como padres tenemos que ser ejemplos. No solo instructores, no solo mandamás, no somos jefes, amén, de nuestros hijos. Tenemos que ser ejemplos. Una cosa que tú vas a poder notar en tus hijos, si los ves desde pequeños, es que tus hijos no te van a hacer caso ni van a aprender por tus palabras. Van a aprender por tus acciones. Aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Tú le puedes decir a un niño, deja de correr, y no te va a hacer caso. Se lo muestras con un ejemplo y van a entender. Tus hijos aprenden más de lo que haces que de lo que dices. Dice en Colosenses 3, versículo 20 al 21. Colosenses 3, 20 al 21. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y los papás dicen, amén, amén. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero ahí no termina el asunto. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Otra versión dice, padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Ahora, esto no quiere decir que les vas a pasar todas, amén. No quiere decir que no vas a traer corrección. Lo que está diciendo es, sé ejemplo. Lo que tú estás pidiéndoles, muéstraselos. ¿Cómo se hace? No se trata de decirles, ve a la iglesia para que aprendas de Dios, sino ve tú con ellos. No es decirle, ponte a orar, lee tu Biblia, es, ven, vamos a orar, vamos a leer. Sé ejemplo. No le digas, pórtate bien. Enséñales cómo debe de ser su conducta. Yo me acuerdo cuando era pequeño, me gustaba mucho salir a las calles. Ahorita ya casi no se ven niños en las calles. Jugábamos fútbol, poníamos las piedras de portería. Y sabes, yo crecí en una familia que no tenía Cristo. Mi papá le gustaba el tomar, le gustaban los vicios. Mi mamá le gustaban los bailes. Iban los rosarios, pero por los tamales y para los dulces. Y cuando estábamos jugando fútbol, yo estaba fuera de mi casa, me tocó en la portería enfrente de la ventana del cuarto de ellos, de mis papás. Y cuando estaba de portero me anotaron un gol. Y empecé a echarles maldiciones a los otros niños. Pastor, antes de Cristo. Empecé a echarles maldiciones a los niños. Pero ¿sabes qué? No contaba con que mi mamá me estaba escuchando. De repente escuché, ¡Gerardo! Bueno, Gerardito me decía, ¡Gerardito! Ven para acá. Llegué a la casa, dije, me van a regañar. Y ¿sabes? Me empezó a regañar mi mamá. Y cuando me regañaba, se veía, ¿por qué estás diciendo esto? ¡Pi! No debes de estar diciendo ¡pi! Llegué y me regañó.
con maldiciones, por decir maldiciones. Ahora, en ese tiempo de niño no entendí nada. Y bueno, ya me regañó, ya me metí, ya no jugué. Pero ahora de grande lo veo y me regañaba si ella decía las mismas. Es más, hasta más peores. Me regañaba por algo que ella no hacía. Nuestro deber como padres y padres que estamos en Cristo es guiarlos y enseñarlos de Dios. No imponerles una fe. No poner carga sobre ellos que nosotros muchas veces no hemos hecho. Porque cuando la fe es impuesta, ¿sabes lo que vas a hacer con tus hijos? Que se te rebelen. Me está diciendo que haga esto, no lo voy a hacer. Así son los hijos, amén. Y más cuando crecen. Tengo pregunta, lo haces. No te creas, Oasis. No te van a hacer caso. Por más que les digas, no te van a hacer caso. Y si les exiges y les impones y no eres ejemplo, se van a desanimar. Se van a alejar de Dios. Pero la fe que se muestra con un ejemplo, la fe que se enseña con amor, la fe que tiene paciencia, así como Dios nos tuvo paciencia a nosotros, hace que los jóvenes y los hijos tengan convicciones. ¿Sabes qué? Yo quisiera ser como mi padre. Yo quisiera ser como mi mamá. Yo quisiera tener esa vida espiritual que ellos tienen. En Efesios 6, versículo 2 al 4, Efesios 6, versículo 2 al 4 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y tus papás dicen, amén. Pero no queda ahí. Versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay un balance, amén. Obviamente, padres, tenemos autoridad sobre nuestros hijos, pero como te digo, no debe de ser autoritario, debe de ser con ejemplo. Padres, no provoquéis ira a vuestros hijos. Y los hijos dicen, amén. No les van a dar de comer, Ahora, quiero traer un balance con esto. Sí, regáñalos, sí, corrígelos, sí, exhórtalos. Si están en tiempo de varita, dales con la varita. Esto va a ver Mariano y me va a querer meter al lío. Bueno, eso no. No hagas, amén. O no dejes pasar cuando tienes que corregirlo, amén. Pero no lo hagas con la intención de hacerlos enojar. Porque yo soy papá y me gusta a veces regañar a mis hijas. Pero yo tengo una manera de regañar que cuando hacen algo malo las regaño y les explico por qué estuvieron mal. ¿Amén? Amén. No digan nada más, te voy a regañar y te voy a quitar todo y vete para arriba. Se van a molestar, se van a enojar y ¿sabes qué? No te van a hacer caso. No van a entender el porqué de la corrección. Y digo esto porque muchos jóvenes hoy en día viven con eso. Yo no quiero tener hijos porque mis padres fueron así. O yo voy a tener hijos y no voy a ser como mis padres, yo sí les voy a dar todo. Amén. También grave error. Muchos jóvenes viven con eso. Viven cargados de expectativas que no deberían de tener. Viven cargados de ser perfectos. Y no solamente por el mundo, por sus propios padres. Estaba hablando con unos jóvenes la vez pasada. No voy a decir marcas. Y le dije, oye, ¿por qué estás estudiando esto? Porque mis papás me dijeron que estudiara eso. Y luego cuando trabajes sí te gusta. Tenían expectativas de los papás. Tenían expectativas y cargas de perfección que no les tocaba. Ahora, jóvenes son jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Son bien tremendos. No les digas, debes de ser como tu hermano mayor. No les digas eso. No les digas, debes de ser como el hijo de tal hermana. No le digas, ya él no es perfecto. No les pongas cargas que ellos no deben de tener. Debes de ser como tal.
debes de comportarte así, debes de pensar de esta manera, debes de estudiar esto. Debes de ser como el hijo de Abraham, Isaac, que se iba a dejar matar. Tú también. No puedes hacer eso como padre. No le puedes decir, tú no puedes fallar. Tienes que ser perfecto. No me importan los demás. Tú tienes que ser mejor. Tienes que lograrlo. No te puedes equivocar. Porque de una manera u otra no los estás motivando. Los estás cargando. Y eso los daña. Les estás metiendo una presión que no debe de ser. Es tu obligación como padre enseñarlos, guiarlos, llevarlos al propósito y destino que Dios tiene para ellos, no el que tú tienes para ellos. No hagas eso. Mejor exhórtalos, anímalos. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Ora por ellos. Dios nos llama a nosotros como padre no a crear hijos exitosos, como piensa el mundo, profesionistas, grandes empresarios, famosos, sino lo que nos manda Dios a nosotros como padres es guiarlos y mantenerlos firmes en Cristo. Ya lo demás depende de ellos. Es lo que ellos van a querer hacer, amén. Y eso no lo van a lograr tus palabras. El guiarlos y mantenerlos firmes en Cristo no los van a lograr tus palabras, tus enojos, tus chanclazos, no sé con qué les pegues. Sé ejemplo. Hay una historia en la Biblia que habla de Elí. Elí amaba a sus hijos, servían en la iglesia, pero ¿sabes qué? No los corrigió. Y el resultado de no traer una corrección fue un dolor y un juicio, primero de perderlos y después para él. Lo puedes leer en tu tiempo en 1 Samuel 2 en delante. Pero lo que veo en esta historia, aparte de que no hubo una corrección, es que Elí estaba haciendo ejemplos de otros y no de sus hijos. Elí estaba con Samuel, ese jovencito que te estaba diciendo que creció en Dios. Fue un gran profeta y sabes, Elí formó parte de su crianza, pero quizás descuidó la crianza de sus hijos. Necesitamos ser ejemplo, animar, exhortar y cuando sea momento de corregir, hacerlo, pero en amor, porque el amor sin guía también los daña. El darles todo también los daña. Corrige con amor. Ahora, corregir no es gritarles. ¿Ven? Yo corrijo aquí a los jovencitos en los ministerios y no les grito, ¿a que no? Se quedan callados. No les grito, mentirosos. Corregir no es gritar. Disciplinar no es humillarlos y decirles yo estoy por encima. Ni tampoco es exigir. Corregir es educar. Es ser ejemplo. Es poder enseñarlos. Es poder decir, hey, ¿sabes qué? Estás mal en esto, vente por este lado. Y hazlo de esta manera. Se van a ir bien chiflados los hijos con el sermón ahorita. Terminando me tienen que cuidar, jovencitos, porque los papás se van a ir atrás de mí ahí a corretearme. Quiero ver como último punto, de hijos a padres. Así agárrate, joven. De hijos a padres. Algo que yo no entendí, te digo, mis padres no fueron cristianos en la mayor parte de mi juventud, de mi infancia. Algo que yo entendí ya hasta de grande, es que los papás quieren lo mejor para nosotros. Independientemente si estaban en Cristo o no, yo sé que mi papá y mi mamá querían lo mejor para mí. Me trataron de guiar a su manera, me intentaron educar a su manera, y no lo hacían con un mal corazón. Quizás no era la manera, pero no lo hacían con un mal corazón. Hijos, cuando crezcan, van a aprender por qué sus padres hacían lo que hacían. Van a entender por qué cada regaño. Van a entender por qué cada corrección. Van a entender por qué cada limitación. Mi papá nos decía, si yo no te estorbo, vas a irte por un mal camino. Si yo no te estorbo, vas a juntarte con malas amistades. Mi papá me corría gente de la casa.
Si yo no te estorbo, y yo cuando era joven decía, ay, mi papá nada más me está molestando, ay, mi papá no me deja vivir mi vida. Pero si no me hubiera estorbado, no sería el hombre que ahorita soy. No tendría la familia que tengo. Te digo, no era cristiano, no eran los modos, no eran los métodos, pero el corazón de un padre, aún siendo malo, sabe darle cosas buenas a sus hijos. Proverbios 20, versículo 7. Proverbios 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Cuando cumplimos con nuestro deber de padres, tus hijos van a ser dichosos después de ti. Y lo mejor es que esos hijos un día van a ser padres. Y muy probablemente van a ser como tú. Escucha otra vez esto. Un día tus hijos van a ser padres. Y muy probablemente van a ser como tú. El mismo tiempo que les diste. Las mismas enseñanzas. El mismo carácter. La misma disciplina. Las mismas libertades. Y eso o va a ser un problema o va a ser un beneficio. ¿Cómo está haciendo con ellos? Cuando cumplimos con nuestro deber de padre, es una bendición. Son dichosos después de nosotros. Pero cuando no, esos hijos van a tratar a sus hijos como tú los trataste. Esos hijos van a enseñar a sus hijos como tú les enseñaste. Esos hijos van a estar el tiempo que tú estuviste con ellos. Esos hijos van a guiarlos en Dios como tú los guiaste a ellos. Lo que ellos están recibiendo ahorita lo van a transmitir mañana. Y va a ser una bendición o va a ser una maldición. Dice en 2 de Timoteo, primero, capítulo 1, versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y aquí Pablo le está hablando a uno de sus discípulos, Timoteo. Él lo ve como un padre espiritual, Timoteo, Pablo. Pero Pablo está reconociendo la fe que tiene Timoteo. Primero vivió en su abuela Loida. Qué bendición son las abuelitas, amén. Las abuelitas no dijeron amén. Y después en tu madre Eunice. El papá de Timoteo era griego, él era otro asunto, amén. Pero Pablo le dice, tu abuela Loida y tu madre Eunice, ellas se encargaron de enseñarte la fe que tienes. Ellas se encargaron de guiarte. Ellas se encargaron de educarte. Ellas se encargaron de heredarte espiritualmente esa fe no fingida. Porque lo que nosotros hacemos ahorita con nuestros hijos pasa de generación a generación. Un hijo amado también aprende a amar. Un hijo que lo escuchas también aprende a escuchar. Un hijo que respetas o que es respetado aprende a respetar. Y sabes, eso pasa de generación a generación. De padre a hijo. De hijo a tu nieto. De tu nieto a tu... Y así nos vamos. Génesis 18, versículo 19. Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y aquí Dios está hablando de Abraham. Dice, yo sé que él va a mandar a sus hijos y a su casa después de él, va a enseñarles que guarden mi camino, va a enseñarles a hacer justicia y juicio, va a enseñar que hagan venir a Jehová, va a enseñar que empiecen a andar en Jehová, y eso va a hacer que Jehová traiga lo que ha prometido a Abraham. Una descendencia que hasta el día de hoy, amén, sigue. Lo que hoy sembramos en el corazón del hijo, o del niño, o de la niña, o del joven, mañana va a ser el fundamento para una familia. Qué bueno que tengo hijas, amén.
Si tuviera hijos estuviera más duro, Pero lo que hoy formes en tu niño, en tu hijo, en tu niña, va a ser el fundamento para la próxima familia. Un hijo es una bendición. Tú como padre debes de tener una responsabilidad. Un hijo es una bendición. Tú debes de tener una misión. Y ya se digo otra cosa con Sion, voy a hacer hasta una canción. Pero hoy es un buen día, amén, para que podamos empezar a restaurar nuestras relaciones con nuestros hijos. Para que empieces a pasar más tiempo con ellos. Para que tengas que pedir perdón si es necesario. No, pastor, ¿cómo yo el papá me voy? Pide perdón si es necesario. Acércate con ellos, gánate su confianza. Sé ejemplo. Y créeme que esa bendición que tienes ahorita va a bendecir a otros hijos. Va a bendecir a otra familia. Empieza a orar por ellos, empieza a pedirle a Dios por ellos y enséñales, amén, cuánto los amas. Quiero cerrar leyendo Josué 24, versículo 15. Josué 24, versículo 15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese debe de ser nuestro corazón como padres. Amén. Quiero pedir cada rostro inclinado, cada ojo cerrado en reverencia a Dios. Cada ojo cerrado.